Hola, buenas tardes. Yo también quiero sumarme al agradecimiento al comité organizador y al comité científico por haberme invitado a participar. Bueno, ¿de qué voy a hablar? En principio voy a hablar de las características y peculiaridades de los adolescentes que pueden influir en la vacunación, en la práctica diaria, de algunas vacunas que administramos en los adolescentes, en calendario vacunal actualmente, y cómo mejorar la cobertura vacunal si es que hay que mejorarla. Voy a hablar en principio de lo que es la adolescencia. Según la Real Academia Española, es la edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. Esta es una etapa de profundos cambios en todos los ámbitos de la vida, tanto en la esfera física como social y como psicológica. Es una etapa un poco turbulenta, de profundos cambios, de rápido crecimiento, en la que se suceden diferentes etapas. Nos enfrentamos con adolescentes que tienen a veces una autoestima frágil, son pudorosos, son tímidos, tienen todavía dependencia fuerte de sus padres, aunque también tienen ambivalencia y quieren reafirmarse en su identidad. Tienen todavía un pensamiento mágico, aunque están desarrollando ya el pensamiento abstracto, y pues todavía tienen muchos miedos infantiles. En ellos, aunque en principio son egocentristas, pues va tomando cada vez más cuerpo la importancia del grupo, de sus coetáneos, en sus decisiones, están muy preocupados por su imagen corporal y son adictos a las nuevas tecnologías y a las redes sociales. Todo esto puede influir luego a la hora de vacunarse, como veremos. En nuestra consulta práctica, ¿qué vemos? Pues en esta etapa de la vida disminuyen las afecciones infecciosas, con lo cual el número de visitas a la consulta es menor. Se muestran tímidos, pudorosos, lábiles, hacen pocas preguntas a la hora de las vacunas, les cuesta expresar a veces sus sentimientos, están acompañados de sus padres y a veces no quieren manifestar su propia opinión y a la vez se oponen a lo que ellos dicen sus padres delante de ellos, ¿no? Y sí que tiene una tendencia a negar sus problemas de salud porque todavía tienen reminiscencias de su pensamiento mágico y que no quieren enfermar, tienen miedo a los medicamentos, a los pinchazos. Y ahí pues lo que vemos, que yo lo veo en la práctica habitual, es que hacen pocas preguntas sobre las vacunas. Aquí en España se vacuna tanto en los centros de salud como en los centros escolares y mi experiencia por lo menos es que los adolescentes hacen pocas preguntas. Las preguntas que hacen son del tipo ¿cuántos pinchazos? ¿Duele? ¿Puedo marearme? Y la verdad es que sí que pueden marearse, ¿no? Los adolescentes pues tienen más posibilidades de reacciones vagales, de síncopes, y aprovecho para decir pues que es conveniente vacunarles sentados y esperar unos minutos porque sí que nos encontramos con reacciones vagales frecuentemente. ¿De qué vacunas voy a hablar? Pues he hecho esta clasificación. Tenemos vacunas que son la continuación de vacunas que se han puesto como primovacunación en la edad infantil, como puede ser el tétanos y difteria o el tétanos, difteria, pertussis, que ya veremos. Vacunas que podríamos llamar propias del adolescente porque se vacuna preferentemente a adolescentes, como puede ser el papilomavirus y la varicela, y vacunas que se pueden administrar en calendario o en situaciones de rescate. Empezamos con la tosferina. Un poco de historia, la tosferina está en calendario vacunal en España desde el año 1965, que se incorporó una serie primaria de vacunación de 3 dosis a los 3, 5 y 7 meses, y en el 1996 se incorporó una cuarta dosis entre los 15 y los 18 meses. En el año 2001 se añade una quinta dosis a los 4 o 6 años que podía llevar el componente de tosferina o no, y en 2005 se sustituyeron todas las dosis de tosferina por el componente acelular. Y actualmente voy a hablar de la tosferina por eso, porque la TDPA de tosferina y difteria con tosferina de baja carga está incorporada en los calendarios vacunales de la Comunidad de Madrid, Ceuta y Melilla. Aquí vemos cómo ha ido la incidencia de tosferina desde que se incorporó la vacuna, cómo ha ido bajando la incidencia. Fue muy llamativa a partir del año 1996-1998. Desde este año se han mantenido coberturas superiores al 95% y la tasa de incidencia oscila entre el 1 y el 2 por 100.000 habitantes. La tosferina puede acontecer a cualquier edad, pero sí que los casos más frecuentes y los más graves y con mayor complicación y lo que preocupa son los casos en lactantes, es donde hay mayor morbilidad, mortalidad y mayor ingresos. Entonces vemos que los datos de la última temporada son que el 80% son menores, el 88% son menores de 14 años y 43% en menores de 1 año.
Es decir, que la mayor carga de la enfermedad se da en los lactantes, aunque hay un número bastante importante de adolescentes y adultos susceptibles a la enfermedad. Lo que es un hecho preocupante es que el 40% de los casos declarados de tosferina en la última temporada había recibido más de 2 dosis de vacuna. Es decir, la inmunidad conferida por la vacuna no es permanente, igual que pasa con la enfermedad natural, y con el paso de tiempo la efectividad vacunal y la inmunogenicidad va disminuyendo. Entonces, como vemos, la evolución ha sido que la incidencia ha disminuido llamativamente con la vacunación, pero que sigue habiendo una circulación elevada de Bordetella pertussis, por eso los lactantes se siguen infectando. Hay una pérdida de inmunidad vacunal con el tiempo, que no se sabe exactamente el tiempo definido, pero sí que hay estudios que dicen que a los 5 años de la vacunación aproximadamente el 50% son susceptibles ya a la enfermedad, con lo cual baja bastante. Y el papel de los adolescentes, que es de lo que trata mi ponencia, es que pueden ser transmisores de la enfermedad. O sea, aquí la tosferina es muy grave en el lactante, pero los transmisores son los adolescentes y adultos. Por eso tenemos que proteger a los lactantes, intentando que los adolescentes y adultos no sean transmisores de la enfermedad. Como han hablado mis compañeros de mesa anteriores, pues ha habido un resurgir de la tosferina. Esto no se sabe si realmente es un aumento de la incidencia o un aumento de la declaración, porque la declaración se basa en la enfermedad de declaración obligatoria, que es voluntaria, y entonces a veces pues, podemos pensar que ahora se diagnostica o se notifica más de lo que antes pasaba, porque haya mayor sensibilidad a la declaración. Pero sí que parece que esto es unánime en todos los países de Europa, incluso en Estados Unidos. Entonces, lo importante es que han aparecido brotes importantes de tosferina a pesar de mantenerse altas coberturas vacunales, o sea que no es un problema de baja cobertura, sino que algo está pasando. La distribución por edad parece que se mantiene una distribución bipolar por debajo de los 6 meses y luego en adolescentes y adultos, son las dos caras de la moneda más susceptibles. Se han descrito importantes ondas epidémicas en Alemania, Holanda y en Reino Unido, y en España en 2010 nos mantuvimos en una tasa, pues lo que os decía, entre 1 y 2 por 100.000 habitantes, que era lo habitual los años anteriores, pero sí que en 2011 hemos superado los 5 por 100.000. En Estados Unidos ya habían descrito esta situación y parece que bueno, hay varias causas, el mayor conocimiento y mayor sensibilidad por esta enfermedad, tanto de los pediatras como de los médicos de familia, el mejor diagnóstico por las técnicas de PCR, que han hecho mucho más accesible el diagnóstico y más rápido. Las vacunas acelulares parece que pueden ser menos inmunógenas que las de células enteras, y otras teorías que, aunque todavía no están muy demostradas, pero parece que ha habido cambios genéticos en la bacteria. Entonces, la Asociación Española de Pediatría recomienda sustituir la 6ª dosis de tétanos difteria, que actualmente se administra entre los 11 y 14 años en la mayoría de las comunidades autónomas, por la TDPA, la tétanos difteria y tosferina de baja carga. O sea, esto no supondría un cambio importante, puesto que ya está en calendario vacunal, pero sí sería una sustitución de una vacuna por otra. Hay otras estrategias que son importantes también para proteger a los recién nacidos susceptibles, los menores de 6 meses, como digo, porque no hayan empezado o porque no hayan terminado la serie primaria de vacunación, son susceptibles, y entonces por este resurgir de la tosferina se están valorando otras estrategias para proteger a los más vulnerables, que son los recién nacidos y lactantes. Las vacunas que tenemos comercializadas están autorizadas por ficha técnica a partir de las 6 semanas de vida, o sea que aunque adelantáramos la primovacunación, quedarían las 6 semanas primeros bastante susceptibles para contraer tosferina, con lo cual, ¿cómo protegemos al recién nacido y lactante? Pues una de las estrategias es la estrategia del nido, que va cobrando bastante importancia, está ya recomendada en Estados Unidos, Canadá, Australia y algunos países europeos, y es vacunar a los adolescentes y adultos que convivan o vayan a convivir con recién nacidos. Se aconseja que se administre la vacuna un mes antes de la fecha probable de nacimiento, ¿no? Y es conocida como la estrategia del nido. Esta estrategia se puede complementar con la vacunación a sanitarios, a personal de guardería, es decir, no solamente a convivientes directos, sino a personal que por su profesión va a estar en contacto con los recién nacidos, y también la recomiendan en algunos países. Antes no lo he dicho, pero en la diapositiva anterior la tenía, que en Estados Unidos desde 2011 se aconseja vacunar a las embarazadas a partir de la 20ª semana de gestación de la tosferina. Así protegemos al recién nacido
porque otra estrategia es vacunar a la madre a la madre que da a luz en la primera semana de posparto, pero aún así quedaría susceptible 2 semanas el recién nacido hasta que tenga anticuerpos. Entonces, si se la vacuna a partir de la 20ª semana de gestación, el lactante desde las primeras semanas de vida está protegido. Y esta estrategia está aceptada y está aceptada en Estados Unidos desde 2011 y recientemente, en septiembre de 2012, ha sido aprobada también en el Reino Unido. ¿Cómo estamos en España? Pues según los datos de 2011 del Ministerio de Sanidad, en la serie básica estamos fenomenal, la serie primaria tenemos una cobertura del 97%, la de refuerzo 94%, la de la quinta dosis ya vemos pues, un poco ya preocupante que estamos en el 61%, pero la sexta dosis hay una caída importante que es el 72%, es decir, bastante preocupante. Luego hablaré de lo que podemos hacer, pero voy a hablar de otras vacunas. La historia del meningococo C, que se introdujo en el año 2000, la vacuna conjugada, en pauta de 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses, y al mismo tiempo de introducción en calendario se realizó una campaña de rescate a menores de 20 años. Al principio fue, según las comunidades, hasta los 6 años, hasta los 10, pero luego se fue ampliando a todas hasta los 20 años. Los resultados no se dejaron esperar, la verdad que fue una medida que tuvo un gran impacto en la incidencia y se consiguieron altos niveles de protección a muy corto plazo. Y lo que es muy importante, que también se ha hablado anteriormente, es la reducción de la prevalencia de portadores en adolescentes, hasta un 66%, y entonces esto colabora a la inmunidad de grupo, al disminuir la transmisión desde los que son los portadores, que claramente son los adolescentes, los portadores de meningococo C. Y lo que también se ha visto repetidamente en la bibliografía, en los estudios, es que existe una pérdida de protección vacunal con el tiempo, que además depende de la edad. En los niños que han recibido solamente sus dosis antes de cumplir el año de vida, o sea, los que recibieron su vacunación con 2 o 3 dosis antes del año de vida, la efectividad vacunal al año es del 78%. Sin embargo, los que recibieron una dosis por encima del año, la efectividad vacunal al año es del 94%, o sea que sí que hay una protección vacunal dependiendo de la edad de vacunación. Esto se ha visto también en otras vacunas conjugadas, como el caso del Haemophilus. Y a los 2 años se estima que la protección vacunal desciende al 55%. Esto gráficamente se ve como la enfermedad meningocócica ha disminuido en todos los grupos de edad, gracias a la inmunidad de grupo que confiere esta vacuna. Ha disminuido el 88% globalmente desde la temporada prevacunal, 1999-2000, hasta la última, un 88% en total, pero por debajo de los 20 años, un 98%. O sea que son cifras muy importantes. En la actualidad, ¿cómo estamos? Pues en 2006 se cambió, vistos los estudios que se habían publicado en relación a la pérdida de efectividad vacunal, sobre todo en los niños que habían recibido dosis por debajo del año, y además se cambió la ficha técnica de las vacunas comercializadas, pues esto llevó a que se cambiara la pauta vacunal a 2 dosis a los 2 y 6 meses de edad y una dosis entre los 15 y 18 meses, asegurando una dosis a todos los menores de 20 años. Y esta es la pauta que está presente actualmente en todas las comunidades autónomas. ¿Qué pasa con las cohortes que quedaron solamente con las dosis del primer semestre de vida? Pues que pueden ser susceptibles a enfermedad meningocócica, puesto que ya han pasado muchos años. Entonces, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría recomienda una dosis adicional si las condiciones epidemiológicas así lo justifican. Ahora mismo, en calendario vacunal, está en Asturias a los 14 años, a todos los niños que solo han recibido las dosis del primer semestre de vida y no recibieron ninguna dosis a partir del año, y en Murcia a los 11 años. Luego tenemos con esta vacuna pues, situaciones especiales, como pongo aquí de ejemplo, pues, el brote que sucedió en 2011, que fue, este es un ejemplo, ¿no? Pues, de 3 casos en una población de 20.000 habitantes, lo cual supuso pues, una tasa por encima de 20 por 100.000 habitantes, y entonces hubo que valorar la vacunación a todos los susceptibles menores de 25 años y poner una dosis a los que solo habían recibido las dosis por debajo del año de vida. Voy a hablar del papilomavirus.
La historia es que a partir de 2007 el Consejo Interterritorial de Salud lo incorporó como vacunación universal a las niñas de una cohorte entre los 11 y 14 años y poco a poco las distintas comunidades autónomas han ido incorporando esta vacuna que es para la prevención de cáncer cervical y lesiones precancerosas. Hay 2 vacunas comercializadas, tetravalente y bivalente. Los efectos adversos, que hablo especialmente porque esta vacuna ha sido muy cuestionada por los efectos adversos, pues básicamente son efectos locales y dolor muscular generalizado en adolescentes síncopes, pero por lo que hemos dicho, más que por esta vacuna, por la edad que generalmente sí que son más frecuentes las reacciones vagales. Desde el principio ha sido una vacuna muy polémica, esto es de octubre de 2012, en la que con motivo de un fallecimiento de una joven en Asturias, pues se pidió la retirada de la vacuna, incluso un grupo político lo llevó al Congreso y bueno, también se ha presentado esto esta mañana, ¿no? Entonces hubo una declaración de las sociedades científicas avalando la seguridad de esta vacuna y insistiendo en la falta de causalidad. ¿Cómo estamos de coberturas vacunales? Pues la verdad es que es bastante preocupante porque bueno, el total es el 65,5%, estos son datos de 2011, y bueno, salvo La Rioja, Navarra, País Vasco y algunas entre los 80 como Canarias y Cataluña, pues bastante preocupantes, ¿no? Andalucía el 38%, Madrid el 59,8%, o sea que es bastante mejorable, yo creo. ¿Cómo estamos en Europa? Pues según los ECDC, este informe ha sido publicado en septiembre de 2012, la vacuna del papilomavirus está implantada en 19 países europeos y en 10 de ellos además hacen catch-up. Y lo que se ha detectado y la máxima preocupación que se revela en este documento son las bajas coberturas, salvo Portugal y Reino Unido, que documentan coberturas por encima del 80%, pues la media más o menos es del 50 al 60%, y países como Francia, Luxemburgo y Noruega que no alcanzan el 30%. Se insiste en este documento la alta seguridad y eficacia de esta vacuna. Las dudas que hay sobre duración, pues como con cualquier vacuna que sale al mercado, que tiene que haber estudios post-comercialización, pues no se sabe muy bien la duración, pero por lo menos se sabe que hasta 9 años sí que la inmunidad es duradera y no se sabe si serán necesarias más dosis de refuerzo, pero sí que insisten en sobre todo que es muy segura y es muy eficaz. Los interrogantes que hay con esta vacuna, pues estos son unos cuantos. ¿Habría que vacunar a varones? Pues hombre, seguramente sí que esto aumentaría la cobertura vacunal. Sí que es verdad que hay estudios, la tetravalente es la única que está aprobado en varones y sí que parece que el 90%, tiene una efectividad del 90% para las verrugas genitales, pero no está tan clara la efectividad frente a otras lesiones tipo precancerosas y cánceres anales y del área orolaringofaringea. Entonces, aunque sí que puede ser que la disminución de la incidencia de la enfermedad en los varones haga que se disminuya la transmisión en las mujeres y que se crea una inmunidad de grupo y aumento de la cobertura vacunal, de momento parece que es preferible intentar mejorar la cobertura en las pautas que están ahora aceptadas antes de implementarlo a varones. Nuevas pautas de vacunación. Hasta ahora solo hay un estudio publicado en el que se ha demostrado que una dosis de vacuna es tan eficaz como 2 y 3. Entonces, bueno, pues se necesitan más estudios porque no se puede generalizar y decir que con eso va a ser suficiente, ¿no? Pero sí que pues se podría mejorar la cobertura. Una vacuna que tiene una dosis en lugar de 3 sería más deseable, pero es demasiado prematuro para establecer conclusiones. La vacunación en ámbito escolar. Pues la verdad es que la vacunación en ámbito escolar es una vacunación activa. Vamos a vacunar, no tiene que venir el paciente y tiene sus ventajas, como ahora veremos. Los inconvenientes, pues que los padres se trata de menores de edad, que tienen que dar su consentimiento y entonces, bueno, pues a veces también falla la organización y bueno, pues puede tener sus problemas, pero sí que en general los países y en este caso de España, las regiones que tienen mejor cobertura vacunal suele coincidir porque hay una inmunización activa en colegios, ahora lo veremos. La aceptación de los padres es fundamental, porque los padres, nuestros pacientes son menores de edad, los padres al final son los que dan el consentimiento. Entonces, con esta vacuna, lo que sí que está escrito que al principio fue como muy buena aceptación por parte de los padres, pero luego, pues no sé, quizá por el impacto de los medios de comunicación, porque se enfatizó mucho los efectos secundarios, pues hubo un desgaste con esta vacuna importante. Y luego lo que sí que está claro son las actitudes de los profesionales de la salud. En esta vacuna ha pesado mucho pues la falta de unanimidad, de
homogeneidad entre las diferentes especialidades, entre los diferentes médicos, pues los pediatras, los médicos de familia, los ginecólogos. Yo creo que no hemos sabido ofrecer una imagen de coherencia, de unanimidad, y eso ha distorsionado mucho esta vacuna. Y es una reflexión para nosotros, que el no dar seguridad frente a esta vacuna, el que unos demos una información y otros otra, pues ha pesado en contra de las coberturas de esta vacuna. Esta es la situación que tenemos en España ahora mismo. Yo quiero hacer una reflexión aquí porque a los 14 años la mayoría de las comunidades autónomas es cuando tienen esta vacuna. No, generalmente a los 14 años es cuando se cambia de pediatría a medicina de familia. Entonces, en una vacuna que tiene 3 dosis como es esta, pues puede haber muchas pérdidas porque pueden cambiar de médico de familia, de enfermera. Entonces, tenemos que estar muy, muy pendientes de esto, ¿no? Que simplemente el que a los 14 años haya ese cambio es una cuestión práctica, pero es que lo vemos día a día. O sea, el pediatra, pues estamos más sensibilizados con las vacunas, pero a veces, pues al cambiar de enfermera y médico de familia, pues puede haber pérdidas, ¿no? Entonces, yo quería hacer esa reflexión. Entonces, una de las estrategias para aumentar la cobertura podría ser reducir la edad de administración de esta vacuna, pues a los 10 o a los 11 años. Esto es lo que han hecho La Rioja y Murcia, que ya la tienen a los 11 años. Esto es lo de los programas escolares de vacunación con virus papiloma humano. Si recuerdan, País Vasco, Navarra y Rioja tenían coberturas por encima del 90% y coincide que tienen programas escolares de vacunación. O sea que claramente esto es una reflexión para ver que, bueno, que a veces hay controversias sobre la vacunación en colegios y influyen muchos aspectos escolares, educativos, de organización, pero sí que parece que influye bastante en las mejores coberturas. Ahora la varicela, bueno, pues tenemos diferentes estrategias vacunales disponibles, básicamente dos. Una es la vacunación en adolescentes susceptibles, que permite evitar formas graves de la enfermedad que se producen sobre todo en adolescentes y adultos, pero tiene poco impacto sobre la incidencia global de la enfermedad, no va a cambiar la epidemiología. No parece que tiene efecto en la epidemiología del zóster, que es la preocupación de la otra estrategia que veremos, y es la que está recomendada por el Consejo Interterritorial en España desde 2005. Y la otra estrategia vacunal es la vacunación universal en la infancia, que el objetivo es que descienda la circulación del virus y con ello disminuir la incidencia y la mortalidad. Necesita altas coberturas vacunales para que no se produzca un desplazamiento de la enfermedad a edades mayores. Y lo que sí que ha habido desde el principio miedo es sobre un teórico efecto sobre el herpes zóster, que esto está basado en modelos matemáticos que todavía no se ha podido demostrar que suceda en Estados Unidos, que es el país con más experiencia porque llevan desde 1995 con la vacunación universal. Ahí pues se ha visto, está publicado la rápida disminución de la incidencia en niños pequeños hasta un 98% y el descenso de hospitalizaciones, complicaciones y mortalidad. Sí que se ha visto que con el tiempo hay una pérdida de efectividad, con lo cual en 2006 ya recomendaron una segunda dosis de vacuna. Y de momento, con esta estrategia no se ha comprobado que haya un aumento significativo del zóster, aunque algunos artículos han dicho que sí, dicen que hay que vacunar en ancianos susceptibles, de momento no hay unanimidad. En Madrid, pongo el ejemplo de Madrid porque Madrid y Navarra son los que tienen, además de la vacunación a adolescentes susceptibles, la vacunación sistemática en el segundo año de vida. Pues desde 2006 a 2009, que fueron 3 años de vacunación, ha disminuido el 66% de los casos y el 50% de los ingresos. En la actualidad, varicela en el segundo año de vida, además de los adolescentes, está en Madrid, Melilla, Navarra y Ceuta. En Navarra, además, desde 2009 con una segunda dosis. Entonces, las coberturas vacunales en adolescentes, ¿tenemos que mejorarlas? Visto esto, 3 ejemplos. Bueno, he hablado del papilomavirus, que tenemos una cobertura del 65,5%. Esto es cobertura, esto se mide en las 3 dosis puestas. Es el 65,5%. Del tétanos o del tétanos difteria tosferina, según las comunidades, el 72,5%, y la hepatitis B, aunque no he hablado, pero es el 79,4%. Pues la verdad es que esto a simple vista parece bastante mejorable. ¿Qué podemos hacer para aumentar la cobertura vacunal? Pues hay medidas generales
que, bueno, una básica que es evitar oportunidades perdidas. Una reflexión es que a veces somos demasiado rígidos, demasiado ortopédicos, separamos la consulta de la administración de vacunas, del programa de salud infantil, y a veces pues tenemos que flexibilizar y ver que la vacuna es suficientemente importante como para no desaprovechar momentos de asistencia a nuestra consulta para revisar el calendario vacunal. Ahora tenemos las consultas informatizadas y es muy fácil y muy accesible el revisar en cada momento. Programar citas sucesivas, y esa es la reflexión que he hecho, por ejemplo, con el papilomavirus, que son varias dosis y que a lo mejor van a cambiar o no, depende de médico a médico de familia o enfermera, pues estar pendientes de que eso se facilita y no somos una barrera nosotros mismos. Comprobar el estado vacunal, porque no solamente en los niños que tenemos habitualmente, sino con los cambios, con los inmigrantes, pues tenemos que comprobar y estar pendientes de que todos los niños están vacunados adecuadamente. Mejorar la información, porque sobre todo con el papilomavirus pues ha habido mucha distorsión de la información, mucho impacto negativo de los medios de comunicación. Yo lo que decía al principio, que los adolescentes hablan poco o preguntan poco, pues a lo mejor tenemos que nosotros preguntarles si saben o si quieren conocer algo y no hacer de la vacunación un acto meramente físico y que no tengan su opinión, o les podemos preguntar, ¿tenéis alguna duda? ¿Quieres hablar? Y yo creo que eso lo agradecen. La actitud de los profesionales es básico, o sea, no podemos ofrecer una imagen tan incoherente y tan diversa los diferentes especialistas, ¿no? Esto ha sido bastante dañino y, como vemos, pues no solamente en España, sino en el resto de Europa, con el papilomavirus es el ejemplo más llamativo. La edad de vacunación, como he dicho ya con el papiloma, pues que a lo mejor hay que trasladar las vacunas a otras edades. Antes mi compañero ha hablado de la varicela, de la triple vírica, que hay que bajarla por unos motivos, pues a lo mejor la del papilomavirus, pues se puede aprovechar los 10-11 años para vacunar. En los 11 años todavía lo tenemos fácil porque todavía quedan reminiscencias de la rubeola en las niñas, o sea que a los 11 años todavía nos siguen preguntando si hay vacuna, o sea que es muy fácil, y en 7 comunidades todavía se sigue vacunando de la hepatitis B, o sea que es fácil. La vacunación en colegios, pues no tenemos que olvidarlo, ¿no? Porque no depende solo de nosotros, depende de los colegios y depende de la infraestructura, pero la verdad es que es una recomendación que deberíamos retomar. Y luego usar las nuevas tecnologías, porque qué duda cabe que son adolescentes que están al día con los SMS, entonces pues a lo mejor tenemos que acercarnos a ellos, tenemos que hacer algo activo, ¿no? Y decir, bueno, pues se le va a recordar la segunda dosis, la tercera, y es una manera de estar pues más al día, ¿no? Y nada más, hasta aquí mi intervención.